Buenas tardes, soy Maritza Fuenzalida, tal como mencionó Alex, soy miembro gestor de la Fundación para la Seguridad del Paciente. Quiero agradecer la asistencia de todos ustedes a nuestro congreso, así como la de todos los panelistas que nos están entregando sus conocimientos y experiencias. Tengo el honor de presentar a una profesional, una mujer, que actualmente se desempeña como director senior y asesor de mejora del Instituto para la Mejora de la Atención Médica. Yo me refiero a Jafet Arrieta, quien en su función apoya a socios tanto nacionales como internacionales en el desarrollo y la implementación de proyectos de mejora de la calidad a gran escala. Ella enseña métodos de mejora de la calidad y proporciona orientación estratégica y entrenamiento a líderes, gerentes y miembros de los equipos de salud. Jafet tiene una amplia experiencia en funciones operativas, de supervisión, gestión y liderazgo en las áreas de salud pública, mejora de la calidad y fortalecimiento de los sistemas de salud en diferentes entornos, tanto de alto, mediano y bajos recursos. Ella es miembro afiliado de Ariadne Laboratorios y anteriormente se desempeñó en un consorcio latinoamericano para la innovación, la calidad y la seguridad en la atención médica, siempre liderando la implementación de este sistema. Además, como directora de operaciones de Salud México, ha ayudado a establecer una asociación entre la parte pública y privada, liderando ejecución de estrategias de fortalecimiento de los sistemas de salud. Jafet tiene un título de médico de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, un doctorado en salud pública de la Escuela de Salud Pública de Harvard y una maestría de ciencias médicas en salud global de la Escuela de Medicina de Harvard. Dejo con ustedes a Jafet Arrieta, que realizará la exposición de Ciencias de la Mejora o de la Implementación en la Seguridad del Paciente. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. ¿Me escuchan? Yo sí, Maritza. te escucho perfecto, Jafet. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a este sexto Congreso Internacional en Seguridad del Paciente. Gracias por tan linda presentación, Maritza. Un agradecimiento especial al comité organizador, a mis queridos amigos Hugo Guajardo, Stefan Sherpa y el resto del equipo organizador. Gracias, gracias por tan amable invitación. Un honor para mí estar en este evento que además es muy concurrido. Estoy viendo que hay más de, al menos en Webex, alrededor de 700 participantes. Y si es posible, yo les voy a invitar a que por favor utilicen el chat de forma activa. Yo voy a estar haciéndoles preguntas. La idea es que esta presentación con las ventajas de la virtualidad sea tan bidireccional como sea posible. Y bueno, también les ofrezco una disculpa porque estoy recuperándome, de hecho, de COVID, entonces tengo la voz un poquito dañada, entonces espero me puedan escuchar bien. Así que bueno, el día de hoy yo les voy a hablar de un tema que está muy cerca de mi corazón y que es precisamente de la intersección del uso de la ciencia de la implementación con la ciencia de la mejora, y en particular les voy a contar sobre cómo utilizamos en el IHI la ciencia de la implementación para evaluar colaborativas de mejora de la calidad en el contexto de emergencias de salud pública, y en particular me voy a enfocar en nuestra experiencia durante la epidemia de Zika. Sin embargo, antes de arrancar, debo decir que yo voy a estar hablando de la epidemia de Zika y les voy a invitar a que precisamente ustedes reflexionen sobre cuáles son los paralelismos, las similitudes, las lecciones que aplican también en el contexto actual de la epidemia de COVID. Tal vez irónicamente yo estoy hablando de este tema hoy mientras me recupero de, de COVID. Así que voy empezando a contarles un poquito los antecedentes de este proyecto, cuál fue el diseño de este proyecto, que no fue un proyecto de investigación. Nosotros realizamos investigación en el contexto de un proyecto de implementación. Les voy a contar un poquito de los métodos y, por supuesto, los resultados y las conclusiones.
Pero bueno, voy a estar haciéndoles preguntas en el chat, perdón, por micrófono, así que por favor, si me pueden contestar en el chat y si ustedes tienen cualquier pregunta o comentario, en cualquier momento yo estoy feliz de hacer una pausa y tomarla. Pero bueno, contarles para ponernos en contexto que en las últimas décadas hemos tenido una serie de emergencias de salud pública de distinta naturaleza que nos han venido a afectar de diferentes maneras y a golpear a nuestros sistemas de salud. Y más recientemente tuvimos en el 2016 la epidemia de Zika y bueno, en el 2020, bueno, a finales de 2019, el inicio de la pandemia de COVID-19. Y es importante entender que si lo ponemos en una perspectiva histórica, estas pandemias no son eventos únicos y probablemente hay quienes anticipan, dependiendo de qué tan fatalistas u optimistas nos pongamos, que la próxima pandemia probablemente esté aquí en, en un marco de 5 años o más. Entonces, que es imperativo para los sistemas de salud realmente responder y anticiparse, prepararse a estas emergencias de salud pública, reconociendo que tienen un impacto a todos los niveles y que si bien las emergencias de salud pública per se no vienen a causar las inequidades que vemos en los resultados en salud y las debilidades de los sistemas de salud, las debilidades que se hacen evidentes durante estas pandemias, sí vienen a profundizarlas, a acentuarlas y a crear un impacto que se hace mucho más visible para toda la población. Aquí, antes de entrar un poquito a explicarles, a contarles un poquito del proyecto, les recuerdo algunas generalidades para quienes ya nos hayamos olvidado de Zika en el contexto de COVID. Pareciera que Zika fue hace muchísimos años. Perdón. Pero bueno, en la epidemia de Zika tuvo algunas características muy importantes que hicieron que cobrara la magnitud que tuvo y algunas de estas resonarán con ustedes pensando en la pandemia de COVID-19. Por un lado, la transmisión, diferentes vías de transmisión, una por la picadura de un mosquito, el mosquito Aedes, pero también se documentó en 2016, después de que se empezaron a registrar los primeros casos, que se transmitía de forma sexual y más importante, había transmisión vertical de mujeres embarazadas a sus bebés. Y esto hizo que la epidemia de Zika cobrara particular importancia porque entonces nos empezamos a ver las complicaciones y el impacto, ¿sí? De manera que empezamos a observar que bebés nacidos de mujeres embarazadas durante la epidemia de Zika se presentaban con alguna colección de síntomas que luego fue definida, caracterizada como síndrome congénito asociado a Zika. Y también se empezó a ver un síndrome de Guillain-Barré en adultos. Sin embargo, parte de las complejidades, y aquí les invito a que utilicen el chat, por favor, para que esto de nuevo no sea unidireccional. Algunos de los retos que presentaban es que la infección por Zika se manifestaba de forma muy similar a muchas otras infecciones virales. Por un lado, 1 en 5 personas desarrollaban síntomas. Eso quiere decir que 4 eran asintomáticas, pero al igual que con COVID, esas personas asintomáticas podían transmitir el virus del Zika, ¿sí? Entonces ahí vienen algunos retos que les voy a estar invitando a que me coloquen en el chat. Qué retos implican estas características de la infección de Zika para los sistemas de salud? Algunas de las otras características, bueno, los síntomas tenían una duración entre 2 y 7 días y estaban caracterizados por fiebre, conjuntivitis, rash, cefalea y malestar general. Cuéntenme quién en este momento tiene algunos de esos síntomas o en los últimos 2 años los ha experimentado. Son síntomas comunes a muchas otras infecciones virales, ¿cierto? Perfecto, estoy viendo detección por algún método de laboratorio. Muchas gracias. Estoy viendo que me están colocando algunos comentarios en el chat. Entonces, esto implicó retos importantes y sumado a esto, cuando inició la epidemia de Zika,
No había métodos diagnósticos específicos y eran de muy alto costo y generalmente estaban centralizados. De nuevo, cualquier parecido con COVID es coincidencia y no tan coincidencia porque son elementos comunes de muchas de estas emergencias de salud pública por enfermedades infecciosas. Y además de esto, en ese momento no había una vacuna disponible ni tratamiento. Así que cuéntenme, viendo este cuadro y tal vez pensando en COVID, ¿qué otros retos anticipan para el sistema de salud? Ahorita los vamos a revisar, pero nada más para darnos una idea de la magnitud del problema. Se registraron casos en 83 países del mundo, ¿sí? Casi 600,000 casos con sospecha de infección, más de 220,000 casos de infección por virus de Zika reportados, y esto considerando un subreporte importante, sobre todo por las complejidades que les decía desde el diagnóstico. Y se documentaron más de 3,700 casos de síndrome congénito asociado a Zika, de chiquitos, de bebés que nacieron con o que contrajeron Zika durante el embarazo de las madres. Y bueno, para quienes se enfocan en la definición de valor desde la perspectiva de eficiencia de los sistemas de salud, es importante también destacar que el costo estimado a corto plazo de la epidemia de Zika se calculó entre 7 y 18 billones de dólares, o sea, miles de millones. Y entonces, dadas estas características, la Organización Mundial de la Salud declaró a la epidemia de Zika como una emergencia de salud pública en 2016. Ahora cuéntenme, estoy viendo las respuestas en el chat y las voy a ir tomando sobre los retos, me encanta, gracias. Sí, pero una cosa interesante es que, y ustedes lo hemos vivido con COVID, es que una vez que una emergencia, una condición o una epidemia es declarada una emergencia de salud pública de interés internacional, bueno, esto moviliza muchos recursos. Pero entonces, antes de irnos a hablar de las oportunidades, hablemos de los retos. Y creo que algunos de estos ustedes me los están colocando en el chat. Helen, muchísimas gracias. Gracias por compartir. Como dices tú, la prevención es el mejor aliado. Para mujeres en edad reproductiva sigue siendo una preocupación, ¿sí? Podemos viajar a ciertos sitios en ciertas épocas del año o no. Yo tuve esa preocupación hace unos años y empatizo contigo. Fue una preocupación de muchas otras mujeres a nivel mundial. Me dicen, Teresa, me hablaba de los síntomas, María Guadalupe, nos dice un gran reto es la educación al paciente y transmitir la información, ¿sí? De tal manera que impacte en la prevención. Esto es bien importante. Juan Carlos Araya nos dice, un reto es tener el sistema unificado de salud entre el sector público, privado y universidades, un sistema unificado que se comunique entre sí, sí, que tenga características que permitan la interoperabilidad. María Guadalupe dice que requiere involucrar a la comunidad, un enfoque en prevención. Entonces, todo eso es cierto y es súper importante. ¿Por qué? Porque las epidemias representan, las emergencias de salud pública representan grandes retos para el sistema de salud. Porque por un lado, hay una inversión insuficiente a nivel local y a nivel global para preparación para emergencias. Nuestro enfoque, a pesar de esa diapositiva donde yo les puse de todas las emergencias de salud pública que han ocurrido en las últimas décadas, seguimos sin invertir en preparación para emergencias de salud pública. Seguimos utilizando un enfoque reactivo. Y en este grupo, yo le estoy hablando a personas, a profesionales. Cuéntenme, de hecho, un poquito sobre cuál es su perfil en el chat para irles conociendo, a pesar de que no pueda verles. Pero seguimos trabajando con un enfoque reactivo más que proactivo, ¿sí? Y aquí tenemos la oportunidad de aprender de lo que ha ocurrido y anticiparnos. Otros de los retos importantes que vienen a poner en evidencia las epidemias, las emergencias de salud pública, son la falta de recursos humanos, que hace que además se amplíen brechas no solo de calidad, sino también de equidad en el contexto de emergencias de salud pública. Problemas con la cadena de suministros, lo vimos, lo estamos viendo con COVID, lo vimos con Zika, sí, les decía yo, no había acceso a métodos diagnósticos, estaban los laboratorios centralizados en las capitales, había que enviar las pruebas a las capitales, falta de vacunas, falta de tratamientos. Lo dijeron ustedes, sistemas de vigilancia
epidemiológica inadecuada, que no nos permiten reaccionar de manera oportuna, ¿sí? No nos permiten hacer ese monitoreo. Muchas veces cuando se empezaron a detectar algunos de los casos, ya se había extendido la epidemia de Zika. Otra cosa que queda de manifiesto, mil gracias, tenemos farmacéuticos, enfermería, gracias por contarme. Otra cosa que se pone de manifiesto en términos de retos es que hay una pobre coordinación y falta de gobernanza a nivel local y también desde la comunidad internacional, ¿sí? Mecanismos de rendición de cuentas inadecuados y por supuesto que encima de los retos que trae consigo las epidemias, los retos específicos de la epidemia, viene un aumento en la demanda de servicios que no se pueden satisfacer porque el sistema de salud está saturado. Esto lo vimos con COVID, ¿sí? Donde seguíamos hablando de la importancia de aplanar la curva porque los sistemas de salud estaban sobrepasados. Entonces, sí, ahora les estoy hablando, les estoy poniendo un escenario que es complicado, muchos retos. De hecho, si no lo han podido leer por ahí, y se los voy a compartir, algunos colegas y yo tuvimos la oportunidad de escribir un documento, de escribir un artículo que fue publicado en la revista de ISCUA con un llamado a la acción a los gobiernos de Latinoamérica para responder a COVID y no olvidarnos de la calidad y la seguridad del paciente, porque en el contexto de emergencias pareciera que el enfoque se hace en el acceso y a veces nos olvidamos mucho de la calidad y de la seguridad del paciente. Yo sé que aquí les estoy hablando a quienes lo vivieron en el día a día. Así que después de pintarles ese panorama, yo vengo aquí hoy a presentarles esto como una oportunidad también que constituyó para probar estrategias innovadoras a gran escala y para aprender de manera que podamos trasladar ese aprendizaje para anticiparnos a futuras emergencias de salud pública. Así que nosotros desde el IHI tuvimos el privilegio de ser invitados a colaborar en un proyecto multipaís financiado por USAID a través del proyecto ASSIST para trabajar en 8 países de Latinoamérica, algunos de los países más golpeados por la epidemia de Zika, con diferentes socios implementadores, por supuesto, ministerios de salud pública, instituciones de seguridad social de estos 8 países y el alcance de este proyecto lo implementamos en 291 establecimientos de salud y trabajamos con 325 equipos de mejora. Yo les voy a contar solo una parte de este proyecto, que fue un proyecto bastante grande, como pueden ver, en términos del alcance multipaís. Y lo que voy a destacar es la utilización del modelo colaborativo de mejora de la calidad. Cuéntenme en el chat quién conoce este modelo colaborativo, qué entienden por este modelo colaborativo, qué características consideran que tiene, quién ha participado en una colaborativa de mejora de la calidad. Y mientras yo les voy contando. Aquí no se distraigan mucho por este diagrama, básicamente busca representar este modelo que fue desarrollado desde el IHI en 2003 y que se ha utilizado en distintos contextos para trabajar en diferentes temas y promover la mejora y el aprendizaje rápidos, que en un contexto de emergencias de salud pública es particularmente importante, ¿sí? Y que promueve la colaboración, de ahí su nombre, entre diferentes equipos de diferentes organizaciones que trabajan en un tema común con un objetivo compartido, ¿sí? Entonces, yo aquí les voy a contar cuáles son los secretos del modelo colaborativo y hay 5 elementos clave en el modelo colaborativo. Uno es tener una meta común y compartida, como ya lo dije, ¿sí? Esta meta es, todos trabajamos hacia la consecución de esa meta de forma concertada, pero además esa meta la podemos adaptar a nivel local, ¿sí? Con base en nuestra propia realidad, en nuestro propio contexto, en nuestros propios datos basales. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque calidad es local, porque los contextos son distintos, porque si bien hay retos similares, también hay algunos retos que son particulares de cada contexto. Elemento número 1. Elemento número 2, una teoría de cambio compartida. Sin embargo,
una de las cosas que debo destacar y por lo cual utilizamos la ciencia de la implementación. Yo estoy viendo a Hugo Guajardo y a Maritza preguntándose cuándo Jafet va a empezar a hablar de la ciencia de la implementación. Nosotros utilizamos la ciencia de la implementación precisamente porque en el contexto de la epidemia de Zika sabíamos muy poco. Íbamos aprendiendo cada día, así como lo hicimos con COVID, ¿sí? Entonces, eso genera un reto muy importante donde entonces, y aquí voy a citar que Alex Olivares nos decía, ¿cómo pasamos de la eminencia a la evidencia? Y yo les voy a decir aquí cómo empezamos a trabajar también con base en la experiencia, ¿sí? Porque a veces la evidencia no está disponible o a veces tarda muchísimo tiempo en salir o la evidencia cambia constantemente, como fue el caso de Zika, como fue el caso de COVID. Entonces, segundo elemento es una teoría de cambio común, es decir, un qué tenemos que hacer para hacerle frente desde la perspectiva de prevención, desde la perspectiva de diagnóstico, desde la perspectiva de manejo, desde la perspectiva de apoyo, ¿sí? Para aquellos pacientes que desarrollan complicaciones. Pero no se queda ahí. Además del qué, es importante tener una teoría compartida alrededor del cómo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo cerramos esa brecha entre el saber y el hacer? Entre lo que sabemos y lo que hacemos. Porque aquí, y no me dejarán mentir, ustedes son expertos, expertas en seguridad del paciente. Tenemos muchísima evidencia allá afuera. Y aún así, seguimos viendo brechas muy importantes entre lo que sabemos y lo que se hace en el día a día. Entonces, elemento número 1, meta compartida. Número 2, una teoría de cambio alrededor del qué y del cómo compartida. Elemento número 3, una estrategia de medición compartida y ahora les voy a mostrar los indicadores. Elemento número 4, espacios de colaboración, de intercambio de ideas entre equipos. COVID nos mostró cómo sí podemos colaborar, ¿sí? Entre países, entre regiones, entre personas que hablamos diferentes idiomas, ¿sí? Sí, trabajamos bajo una meta común. Con Zika pasó esto y ahorita les voy a mostrar cómo lo hicimos a través de este proyecto. Y la última es un acompañamiento, ¿sí? A través de la mejora continua que incluye coaching. Entonces yo les decía, bueno, nosotros fue una apuesta, decir, bueno, utilicemos el modelo colaborativo. Antes de la epidemia de Zika, el modelo colaborativo se había utilizado para muchos otros temas, como yo les decía, pero para temas para los cuales había un qué bien definido, donde habían paquetes de cambio, ¿sí? Donde habían los famosos bundles, como infecciones asociadas a catéter venoso central, como la prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica. Acá estábamos en circunstancias distintas, ¿sí? Y entonces en la literatura nos hablan de la efectividad de las colaborativas, pero los resultados son mixtos, ¿sí? Hay algunas revisiones sistemáticas que nos dicen que hay una alta variabilidad en los resultados que vemos de las colaborativas. Y muchos de estos resultados o de esta variabilidad ha sido atribuida al contexto. Y entonces es aquí donde entra la ciencia de la implementación y donde nosotros vimos una oportunidad para utilizar esta ciencia. Les pido una disculpa. Que se ha estado desarrollando bastante en los últimos años y alrededor de la cual hay muchos marcos conceptuales. Nosotros vimos una oportunidad aquí para conjuntarlas, para usar la ciencia de la implementación para ayudarnos en tiempo real, a entender cuáles eran las condiciones, los determinantes y los factores contextuales que pudieran, en el contexto de este proyecto, limitar o facilitar la implementación, sostenibilidad y escalamiento del proyecto. Y entonces aquí, muy brevemente, les pongo un marco conceptual desarrollado por Inola Proctor, que es una de las grandes personas que han trabajado en ciencia de la implementación, donde nos invita a pensar de una manera distinta. Normalmente hablamos en términos de los resultados a nivel del usuario, de la población, y eso es súper importante. Pero ella nos dice, es igualmente importante, ¿sí? Para el trabajo de implementación, no investigación, ¿sí? También analizar lo que ella denomina los resultados de implementación. Es decir, cómo es que el contexto, ¿sí? Afecta
estos resultados, cuál es la factibilidad de las intervenciones, cuál es la fidelidad con la que se implementan, cuál es el nivel de penetración, la aceptabilidad a nivel local, cuál es el potencial de sostenibilidad, cuál es el nivel de adopción y, por supuesto, cuáles son los costos. Porque acuérdense que se trata de diseñar para la sostenibilidad y la institucionalización. Entonces, aquí nosotros nos pusimos como objetivo general evaluar si el modelo colaborativo de mejora era un método válido para responder a emergencias de salud pública, de manera que esto nos permitiera desarrollar estrategias más integrales para prepararnos y responder a emergencias futuras. Y bueno, ¿quién iba a saber en 2016 que en 2020 estaríamos teniendo la situación que tuvimos con COVID? Agradezco muchísimo a quienes me están colocando mensajes en el chat. No sé si los pueden enviar a todos o solamente privados, pero gracias, gracias, gracias. Les leo. Así que bueno, nos hicimos 3 preguntas de investigación. Yo no sé si voy a hacer una pausa aquí. Alex, ¿yo puedo escuchar también al público o esto o solo ellos me pueden escuchar a mí? No, la comunicación es unidireccional, solamente Unidireccional, ok. Bueno, acá entonces podemos transmitir. les voy a mantener activos en el chat mientras tanto con las preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros nos planteamos 3 preguntas de investigación que buscamos responder a través de la ciencia de la implementación. Por un lado, ¿cuáles son los cambios en los indicadores de resultado a lo largo del tiempo después de la implementación de esta colaborativa de mejora de la calidad en el contexto de Zika? El segundo, muy importante y que nos habla precisamente de entender ese contexto, ¿cuáles son las perspectivas de los participantes sobre esas categorías de implementación que yo les mencionaba antes y sobre las barreras, los desafíos, los retos, los facilitadores para la implementación de este modelo en el contexto de una emergencia de salud pública? Y una tercera pregunta, ¿cómo se relacionan estas dos? ¿Cuál es la relación entre esos resultados, ¿sí?, con las perspectivas alrededor de esos factores contextuales? ¿Sí? Porque ahí nosotros esperábamos encontrar una respuesta a esta variabilidad que se había documentado en la literatura en la efectividad de las colaborativas. Así que si bien este proyecto se implementó en 8 países de Latinoamérica, yo les voy a mostrar los resultados para 2 países. Seleccionamos estos 2 países porque, porque comparten muchas similitudes. Los 2 países que seleccionamos fueron Guatemala y República Dominicana. En Guatemala, el proyecto se implementó en 38 establecimientos de salud. Ustedes pueden ver en el mapa la distribución. En República Dominicana trabajamos en 17 establecimientos de salud. También en el mapa pueden ver la distribución y, por cierto, van a tener acceso a las diapositivas. Y entonces, aquí no me voy a detener mucho en los métodos, los van a tener disponibles y les puedo compartir. Hay toda una tesis doctoral que describe esto, que se las puedo compartir con todo gusto. Pero básicamente utilizamos métodos cualitativos y cuantitativos para dar respuesta a estas preguntas. Para la primera utilizamos indicadores de proceso, indicadores de resultado, ¿sí? que se utilizan mucho en la ciencia de la mejora y en la implementación de las colaborativas. Yo les decía, ese es uno de los elementos comunes del modelo colaborativo, la estrategia de medición. Desde la fase 2 utilizamos tanto encuestas para entender las percepciones como entrevistas y grupos focales, ¿sí? Y para la parte 3 de este estudio, como lo estructuramos, utilizamos estadística analítica y descriptiva, hicimos una comparación. Así que bueno, pensando otra vez en el modelo de mejora, me les cuento un poquito entonces el qué hicimos y luego me muevo a los resultados para que digan, bueno, ¿y entonces cómo lo hicieron? La estrategia de implementación. Nosotros utilizamos un modelo que en inglés se le llama Hub and Spoke, o un modelo de nodos o de redes, donde teníamos esta estructura, teníamos a una persona que lideraba a nivel regional, ¿sí?, la colaborativa, pero además teníamos personas que lideraban a nivel de país. Eso era muy importante, tener presencia directa en cada país. A través del proyecto tuvimos una oficina en cada país donde teníamos una persona que lideraba y que gestionaba toda la relación con el Ministerio de Salud, con los institutos de seguridad social. Y luego esta persona, a su vez, ¿sí?, coordinaba
con coaches, con facilitadores de mejora, que es bien importante para el éxito de proyectos de mejora. Es bien importante que los equipos cuenten con el acompañamiento necesario, no solo técnico, sino también de habilidades blandas, de trabajo en equipo, de comunicación, para lograr resultados. Entonces, estos facilitadores, estos coaches que ustedes pueden ver acá, acompañaban a equipos de mejora a través de diferentes mecanismos. Y aquí la siguiente parte se las voy a contar con fotos, ¿sí? Para que vean de qué se trata la colaborativa. Yo les decía, el cuarto elemento básico es la colaboración, es crear espacios para compartir. Entonces nosotros en las colaborativas tenemos lo que llamamos sesiones de aprendizaje. Y su nombre lo dice todo, porque la premisa detrás de las colaborativas es que todos enseñamos y todos aprendemos, ¿sí? Y que sí compartimos esos aprendizajes no solo sobre lo que funciona, sino sobre lo que no funciona, que puede ser tan o más importante, ¿sí? Podemos lograr mejores resultados de una forma más rápida. Entonces, en el contexto de este proyecto, nosotros creamos espacios presenciales a nivel regional dentro de cada país, incluso en regiones dentro de cada país, para que los equipos de mejora se reunieran a compartir sus experiencias. Y miren aquí cómo traían fotos de sus ideas de cambio, ¿sí? Gráficas mostrando el avance de sus indicadores, explicando lo que estaba detrás, las historias detrás de esos datos. Esta sesión de aprendizaje fue una sesión muy linda que tuvimos en Guatemala. Y miren nada más, cada equipo nos trajo un póster de este tipo donde no solo nos contaban sobre las características sociodemográficas de las instituciones y de la población que atendían, sino que además, miren qué lindo, en esta segunda parte nos decían cuál es el objetivo local de mejoramiento, cuáles son nuestros indicadores, cómo los hemos adaptado, cómo los hemos articulado con los indicadores de reporte obligatorio, ¿sí? Con los indicadores de vigilancia epidemiológica. ¿Cuáles son nuestras metas específicas? Acá no sé si alcanzan a ver cuáles son nuestras ideas de cambio, otra vez basadas en la evidencia y, y en la experiencia. ¿Por qué? Porque otra vez no había demasiada evidencia disponible. Y luego cada equipo en estas sesiones te invitaba a que trajera sus datos, ¿sí? No solo estas gráficas de tendencia, sino que además pusieran anotaciones que nos ayuden a entender precisamente las historias detrás de los datos que condicionan la variabilidad que muchas veces vemos. Y de manera muy importante, que también compartieran sus aprendizajes y recomendaciones, porque esta es la belleza de las colaborativas, el poder compartir, el poder aprender en conjunto. Para ir avanzando más rápido, mostrarles que hicimos uso de la tecnología, y esto fue pre-COVID, como este proyecto fue multipaís y queríamos asegurarnos de tener mecanismos de colaboración, de intercambio entre países que estaban participando. Hicimos uso de Zoom, una plataforma virtual, para tener sesiones donde nos conectábamos con los equipos, incluso equipos en zonas remotas, ¿sí? Donde hacíamos presentaciones técnicas. De hecho, a través del proyecto nos vinculamos con la Asociación Americana de Pediatría, con otras sociedades científicas, muy importante, ¿sí? Para que la mejor evidencia que estaba saliendo la pudiéramos poner en las manos de las personas que la necesitaban en el día a día, para cerrar esa brecha entre el saber y el hacer, ¿sí? Entonces las presentaciones no eran simplemente técnicas, sino muy centradas en lo que estaba ocurriendo a nivel de las instituciones. Además de eso, y volviendo al otro elemento común de las colaborativas de mejora, que es medición, desarrollamos un repositorio de datos común, ¿sí? Donde entonces en este repositorio se reportaban los datos para la colaborativa, desde a nivel de cada establecimiento de salud. Y luego, este repositorio nos permitía agregar los datos, nos permitía estratificarlos para entender los patrones que empezábamos a ver en los datos, para entender la variabilidad en los datos. Y ahorita yo les voy a hacer unas preguntas que voy a esperar que me contesten en el chat. Pero bueno, yo estoy aquí con un grupo que es experto en seguridad del paciente, así que no podrían faltar nuestros algoritmos, nuestras guías.
perdón, nuestras listas de verificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es uno de los mecanismos que nos ayuda a mejorar, son unas de las herramientas que nos ayudan a aumentar la confiabilidad de procesos clínicos, de procesos paraclínicos, ¿sí? Entonces, conforme se fue generando evidencia, trabajamos con distintas sociedades científicas, también con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, con otras instituciones, para empezar a desarrollar estas guías y compartirlas, circularlas. Y aquí les voy a mencionar solo un ejemplo, que tiene que ver con circunferencia o perímetro cefálico. Muy interesante porque durante la epidemia de Zika, claro, cuando se demuestra que hay transmisión vertical de mujeres embarazadas a los bebés, se hace muy importante no solo trabajar en la prevención y promoción, sino también en detección temprana de microcefalia por el síndrome y de o los otros síntomas de síndrome congénito asociado a Zika en estos chiquitos. ¿Quién te quiere contar cuáles creen que hayan sido algunos de los retos para la identificación de microcefalia en estos contextos? Cuéntenme en el chat. Creo que todos los mensajes se van directo a mí y no los ven en el público en general, pero yo los voy leyendo. ¿Qué retos anticipan? Yo les voy contando. Uno, personas que normalmente hacemos la medición de la circunferencia cefálica, como decimos en México, medio a ojo de buen cubero, ¿sí? Y acá era súper importante tener una medición lo más precisa. Pero además de eso, no había guías que al alcance de todo el mundo que pudieran determinar a partir de qué medición era microcefalia y los tipos, ¿sí? Los niveles de microcefalia, si era leve, si era moderada, que es importante también para el seguimiento, para el manejo. Entonces aquí, además, se generaron estas curvas, ¿sí? Así como las curvas de crecimiento, las curvas para seguir el perímetro cefálico, y se desarrollaron estas cintas que no estiran, ¿sí? Que permitían tener una medición más precisa del perímetro cefálico. Pero ahora, ¿con qué creen que nos enfrentamos? ¿Sí? Y vuelvo al punto de las brechas entre el saber y el hacer. Cuando empezamos a visitar a los equipos, nos encontramos con que estaban midiendo, estaban registrando, pero no estaban haciendo la interpretación adecuada. Y fue en Guatemala visitando un equipo, vimos que estaban utilizando los registros diarios del recién nacido. Ustedes los habrán visto en hospitales públicos, en zonas rurales, en papel, estos libros que son de este tamaño. La columna para registrar el perímetro cefálico de menos de 1 centímetro. ¿Qué creen que hacían los profesionales? Redondeaban. Y en algo como esto, tan sencillo como esto, cuando estamos hablando de microcefalia, de identificar microcefalia, hay que decir no al redondeo, porque esos decimales sí importan. Y es ahí donde entonces vienen las ideas de cambio, donde ahí necesitas un ensayo clínico randomizado, ¿sí? Es decir, es tan sencillo como ajustar esos formatos para que haya suficiente espacio con instrucciones claras, ¿sí? De que se registre el perímetro cefálico con decimales y que ayude a las personas a interpretarlos. Estas son algunas de las ideas de cambio. Ahora aquí les muestro, otra vez, ustedes son expertos en seguridad del paciente, saben la importancia de contar con listas de verificación, la importancia de contar con herramientas que nos ayuden a sistematizar, a recordar. Muchas de las ideas de cambio tenían que ver con consejería a mujeres embarazadas sobre mecanismos de prevención del contagio de Zika, ¿sí? Sin embargo, era demasiada información, entonces había que asegurarse de que esta información no solo se compartía, sino que era entendida por las mujeres embarazadas. Y de manera muy importante, quienes son clínicos de ustedes lo habrán vivido. Hay muy poco tiempo en la consulta para cubrir todo esto.
Entonces lo que hicimos fue aprovechar los momentos en la sala de espera con videos educativos, ayudas visuales, aprovechar el tiempo de consejería post consulta. Pero además de eso, y alguien lo puso en el chat, alguien me puso un mensaje, nosotros integramos, hay iniciativas, hay proyectos enfocados en manejo de enfermedades por vectores, ¿sí? Y también está un programas de VIH bien establecidos donde ya hay mecanismos de consejería. Entonces, en lugar de crear un mecanismo paralelo, insertamos muchos de los elementos de SICA, de estas ideas de cambio, de consejería y demás, en los protocolos existentes, ¿sí? De manera que esto facilitara su adopción y pudiéramos optimizar los recursos locales. Aquí les pongo otras ideas de cambio y para no extenderme mucho más, decirles, bueno, con estos y muchas más ideas de cambio que les puedo contar más adelante, ¿cuáles son los cambios que vimos en los indicadores de resultado a lo largo del tiempo? Bueno, aquí pueden ver, esta es una tabla que muestra la comparación entre la fase inicial o demostración, que fue cuando hicimos el levantamiento de línea base, y la fase de implementación. Y lo que pudimos ver es que los resultados de la fase de implementación fueron estadísticamente fueron mejores y esta diferencia fue estadísticamente significativa para todas las medidas de resultado en ambos países, ¿sí? Medidas relacionadas con conocimiento de signos y síntomas de Zika, conocimiento de mecanismos de prevención, con otras medidas de proceso relacionadas con la utilización del condón como un mecanismo de prevención, evaluación, tamizaje de microcefalia, entre otros. Ahora, aquí les estoy mostrando los datos de manera agregada. Sin embargo, todos ustedes que hacen mejora de la calidad y que se dediquen a esta seguridad del paciente saben que en mejora de la calidad no nos gusta ver los datos solamente de forma agregada. ¿Por qué? Porque la media esconde mucho, ¿sí? Y porque no nos permite entender la variación en el tiempo. Entonces aquí les pongo una gráfica de uno de los indicadores, porcentaje de mujeres embarazadas que reciben condones para protección de transmisión de Zika durante atención prenatal. Esto en Guatemala. ¿Qué notan aquí? Perdón, yo estoy muy acostumbrada a lo bidireccional, pero sé que la tecnología nos permite muchas cosas, pero no tanto. Cuéntenme en el chat. Aquí, si se fijan, el indicador empezó a aumentar, pero luego se vio una caída, ¿sí? Esta caída no la podemos ver acá, ¿sí? Por eso es bien importante ver los datos en el tiempo, para entender la variación que vive en los datos. Y también es muy importante contar con esas anotaciones que yo les mencionaba para entender cuál es la historia detrás de esos datos, qué está condicionando esos resultados. Entre marzo y mayo de 2018 hubo un desabasto generalizado en Guatemala de condones. Y entonces ahí, con financiamiento de USAID, se hizo una donación masiva de condones en lo que el gobierno de Guatemala gestionaba ese abastecimiento de insumos que decíamos es uno de los principales retos en el contexto de emergencias de salud pública, ¿sí? Entonces ahí vemos los cambios. Yo les mostraba desabasto de condones, ahí está la anotación. Ahora, entonces, pero en general, pensando fase 1, todos los indicadores mejoraron. A veces es fácil mejorar cuando empezamos de niveles basales muy bajos, y debo de reconocer que estas mejoras, estos cambios relativos en los indicadores, fueron variables entre diferentes instituciones, y ahorita vamos a llegar a la parte de contexto. Pero ahora, cuéntame cómo estoy de tiempo, sé que empezamos después y ya voy a ir cerrando. Entonces, ¿qué aprendimos entonces desde la ciencia de la implementación? ¿Qué nos permitió la ciencia de la implementación aprender en términos de cómo los factores contextuales condicionan estos resultados? Por un lado, nosotros evaluamos, les decía, la factibilidad, la oportunidad, el nivel de adopción, fidelidad, la facilidad de uso, ¿sí?, de la metodología, la visibilidad de los resultados, que es súper importante para mantener a los equipos de mejora motivados, sobre todo en un contexto tan cambiante. El potencial de sostenibilidad. Acuérdense que diseñamos para la sostenibilidad. Y por supuesto, la satisfacción. Entonces desarrollamos una encuesta
bien se las puedo compartir, y utilizamos una escala de Likert, ¿sí? Para evaluar el nivel de concordancia de los participantes con diferentes oraciones que buscaban evaluar su percepción sobre estos elementos de implementación. Aquí pueden ver la tabla 1, no me voy a detener muchísimo. Esto ustedes tienen acceso de nuevo a las diapositivas, pero lo que sí quiero mencionarles es cómo, si vemos los puntajes, hubo una diferencia importante. En general, en Guatemala, estos factores, estas categorías de implementación, que nos diría Enola Proctor, fueron puntuados más bajos, ¿sí? Y esto correspondía mucho porque también cuando vimos los resultados sociodemográficos, también nos pasó que las personas de los equipos de Guatemala tenían en general menor tiempo de experiencia utilizando metodología de mejora de la calidad, pero también las instituciones contaban con menos recursos. Entonces, eso destaca y nos empieza a ayudar un poquito. Pero ahora, cuando profundizamos en términos de las categorías de implementación, tanto a través de la encuesta como a través de las entrevistas y grupos focales que hicimos, más del 90% de los participantes reportaron que estaban de acuerdo en que el modelo colaborativo era adecuado para responder a una emergencia de salud pública. Más del 80% respondieron que fue fácil de utilizar e intuitivo. Más del 90%, y esto es bien importante, reportaron altos niveles de visibilidad de resultados. Y aquí, por eso es tan importante visualizar sus resultados en gráficas, ¿sí? En gráficas de tendencia, pero acompañarlos también de fotos, de historias, ¿sí? Que cuenten la experiencia, porque a veces ponemos tablas con rojos, amarillos y verdes y no nos dicen toda la historia. Y esto es bien, bien importante para motivar no solo a los participantes, sino también al liderazgo de las instituciones. Satisfacción, más del 90% reportaron un alto nivel de satisfacción y una alta probabilidad de recomendar el uso del modelo colaborativo para responder a futuras emergencias de salud pública. En términos de factibilidad, si bien más del 90% de los participantes estuvieron de acuerdo en que el modelo es factible de utilizar para responder a emergencias de salud pública, solo alrededor del 70% nos dijeron que consideraban que tenían la capacidad en su establecimiento de salud para integrar los elementos del modelo colaborativo. Entonces, ahora vamos a profundizar un poquito entonces en por qué. Cuando entramos a las otras categorías, ¿sí? Aquí están 5, y las que me faltan son estas 3. En términos de adopción, una cosa que nos dijeron es que en general había habido una baja velocidad de adopción y bajos niveles de interés, sobre todo inicialmente, en adoptar el modelo colaborativo. En términos de fidelidad, personas, ustedes, expertos en seguridad del paciente, es bien importante que aseguremos la fidelidad, es decir, que esa evidencia se siga, pero se siga de una forma adecuada, así que la fidelidad de las intervenciones. Sin embargo, también sabemos que siempre hay espacio en el cómo para hacer algunas adaptaciones. Y acá una cosa que aprendimos es que el modelo colaborativo, de hecho, permitió crear este espacio para que los equipos hicieran modificaciones o adaptaciones necesarias. Sin embargo, una cosa que también vimos y que es importante es que hubo bajos niveles de adherencia a la estrategia de medición. Aquí nosotros movilizamos a nuestros facilitadores para apoyar con este aspecto. Luego, muy importante, en términos del potencial de sostenibilidad, nos refirieron un bajo potencial de sostenibilidad, sobre todo porque veían bajos niveles de compromiso de los líderes de las instituciones. Cualquier parecido con la realidad, de nuevo, es mera coincidencia. Y aquí, ya para irnos a la fase 3 e ir cerrando, les dejo algunas frases ¿sí? Que capturan las barreras y retos que van mucho más allá de entender esas categorías de implementación, ¿sí? Nos decía un participante de un equipo de mejora, como todos los procesos, al inicio hubo resistencia. Acuérdense que la resistencia en el contexto de implementación de proyectos de mejora debe ser anticipada, debe ser esperada, y nosotros en el IHI decimos debe ser abrazada. ¿Por qué? Enfrentamos resistencia porque estamos cambiando la manera de hacer las cosas, porque estamos cambiando el status quo. Yo me preocupo cuando un equipo no enfrenta resistencia, porque para mí eso me dice que está haciendo más de lo mismo. Entonces, enfrentaron resistencia, pero nos habla también cómo, conforme fueron utilizando las ideas de cambio, identificando recién nacidos con microcefalia,
fueron aceptando y logrando el apoyo de líderes y proveedores. Por supuesto, barreras y retos que enfrentamos, sobre todo en nuestros contextos de países de ingresos bajos y medios, infraestructura insuficiente, ¿sí? Y alta demanda de tiempo y recursos. Esto es importante, donde los equipos sí nos manifestaron que documentar los ciclos PHA, realizar todas las tareas, tomaba mucho tiempo. Y esto es particularmente cierto al inicio de los proyectos de mejora. Pero ahora bien, esto es en cuanto a barreras y retos. En términos de facilitadores para la implementación del modelo colaborativo, 4 que destacaron de manera común en todas las entrevistas fueron un alto nivel de compromiso y apropiación a nivel local, ¿sí? Porque eran los propios miembros del equipo quienes, como dice esta frase inicial, hicieron suyo el proceso. El otro elemento, que es uno de los 5 componentes que yo les hablaba de las colaborativas, es la posibilidad de trabajar en equipo y de colaborar y compartir aprendizaje, ¿sí? Eso nos dicen cómo les ayudó a mejorar a un ritmo rápido. Por supuesto, la parte del acompañamiento y apoyo, que es muy importante y que era el quinto elemento que yo les decía de las colaborativas de mejora de la calidad. Y finalmente, cómo se fue promoviendo la adherencia a mejores prácticas con el desarrollo de diferentes herramientas. Así que con eso vimos que en general la metodología fue muy bien aceptada, pero sí un reconocimiento de que mantener la metodología requeriría participación activa y reconocimiento de los líderes del sistema de salud. Y entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver cómo podemos, si hay alguna asociación entre estas perspectivas y los resultados cuantitativos. Y una cosa que observamos, aquí ustedes pueden ver estas mismas tablas, ¿sí? Están comparadas, las de arriba corresponden a Guatemala, las de abajo a República Dominicana, y lo que hacemos es comparar los resultados de nuestros indicadores de resultado con los puntajes obtenidos en la encuesta para las categorías de implementación. Y lo que vimos igual fue que aquellos en la fase de implementación también los resultados fueron mejores y esto fue estadísticamente significativo independientemente de los puntajes de la encuesta. Sin embargo, cuando hicimos esta evaluación de las gráficas de tendencia, pudimos ver la variabilidad, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí, cuando yo les decía, el mostrar los datos de forma agregada nos esconde mucho. Ver los datos de esta manera a nosotros nos permitió identificar qué funcionaba. Aquí pueden ver en azul cuáles son muchas de las... Estamos viendo algunas tendencias, algunos cambios, que es como se interpretan las gráficas de control, pero también veíamos cuando algún indicador se caía y eso nos permitía actuar en tiempo real. Creo que COVID nos ha hecho mucho más sensibles a la importancia de ver los datos en tiempo real, de no esperarnos. Creo que quien no estuvo pegado en los primeros meses a estas aplicaciones que nos daban el número de casos, el agregado por día, por semana, a nivel nacional, a nivel regional, creo que lo hicimos y nos hicimos muy conscientes de la importancia precisamente de entender la variación que viven los datos para poder actuar, para utilizar los datos para guiar la toma de decisiones, para poder anticiparnos, ¿sí? Y para poder decidir también dónde priorizar. Entonces, en conclusión, lo que aprendimos al combinar la metodología de la ciencia de la mejora con la ciencia de la implementación fue que el sistema de salud y los factores contextuales pudieron haber afectado ciertamente la efectividad del modelo colaborativo. Sin embargo, ciertamente nos dimos cuenta que el modelo colaborativo promovió el intercambio de conocimientos y experiencias y la colaboración y aceleró la implementación, algo que es fundamental no solo en contextos de emergencias de salud pública, sino en nuestra vida diaria. Esa brecha entre el saber y el hacer sigue creciendo, ¿sí? Y no podemos esperar a que la evidencia sea perfecta, ¿sí? Muchas veces es muy importante trabajar con base en la evidencia, pero también con base en la experiencia. Y el modelo colaborativo nos permite precisamente hacer eso y también hacer un uso eficaz de recursos limitados mediante la racionalización, el entendimiento de los procesos de atención, de dónde están los cuellos de botella, de cómo se comportan los datos en tiempo real. Además, el modelo colaborativo favorece el aprendizaje y la adaptación a necesidades cambiantes, ¿sí? Este no es un contexto de investigación donde las variables están controladas, ¿sí? Y es importante que haya ese espacio, como lo vimos, para la adaptación a nivel local.
Y finalmente, bueno, podemos decir que el modelo colaborativo ayuda a mejorar los resultados ante esta emergencia de salud pública. Y bueno, yo no me queda más que agradecerles por su atención y decirles que finalmente detrás de todos esos datos que yo les di, hay historias de pacientes, hay historias de familias, hay historias de comunidades que de una u otra manera se ven impactadas por lo que hacemos y por lo que no hacemos. Así que les dejo con una invitación a seguir haciendo el maravilloso trabajo que hacen cada día, porque nos queda mucho, 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 mucho por hacer para continuar mejorando la seguridad del paciente en nuestra región. Muchísimas gracias, gracias a todo el equipo organizador de nuevo por la invitación. Muchísimas gracias, Jafet. Maritza, para cerrar. Muchas gracias, Jafet, por tu exposición. De verdad que nos mostraste lo importante que es el trabajo colaborativo. Eh, Espero que eso sea una INCO para que todos empecemos a trabajar no solamente con distintos servicios a veces en nuestras instituciones, sino que nos abramos a trabajar con otras instituciones. Te agradezco realmente, muy interesante. Nada más. Gracias. Gracias a ustedes y una disculpa por la voz. Les dejo mi correo electrónico que algunas personas me lo estaban pidiendo, se los dejo en el chat. También te agradezco el que estando enferma, nos hayas presentado. De verdad eso se agradece mucho. Con todo gusto. Yo le dije a Hugo, le conté, le dije a Hugo, traigo una voz pésima, pero ahí voy a estar. Se entendió todo perfecto, de verdad. Gracias.